Hola mis gamers, yo soy Galmart y estos son los precios actualizados de videojuegos Hans. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa realizando incursión de videojuegos y consolas. Y hacía muchísimo tiempo que no regreso aquí a la tienda de videojuegos Hans, pero esta vez vamos a hacer un video totalmente diferente. Antes de eso, agradecer a todas las personas que me regalan un like, comparten el video, están suscritos a mi canal y me siguen en mis redes sociales. Mis amigos, el día de hoy vamos a hacer un breve repaso de los precios de las consolas, pero hay una solicitud especial por parte de los seguidores en esta oportunidad, que hace muchísimo tiempo no nos estamos concentrando en el tema de videojuegos. Pues sí, güey, no mames. Así que más que nada en esta parte de aquí vamos a hacer un recorrido y vamos a preguntar precio netamente de videojuegos. ¿Cuáles son los videojuegos que más salen? Los precios, como el Dead Space, incluso los Resident Evil, que ahora está por salir el 4, incluso el Hogwarts Legacy y muchísimos más. Así que acompáñenme en este video. A ver, amiga Joana, ¿cómo estás? En serio, yo soy Elisa, por Dios. Ya, ahora sí. A ver, coméntame, vamos a empezar rápidamente con la PlayStation 5. ¿Desde qué precio está? Mira, tenemos PlayStation 5 desde la digital, sin lectora, desde 2.650, perdón, hasta 2.850 soles. Escríbanos por interno que ya le daremos las especificaciones de cuáles son las de 2.650 y cuáles son de 2.850. Y escríbanos por interno. Y bueno, recordarles también, chicos, que tenemos la PlayStation 5, la estamos obsequiando con un audífono gamer que es para al escoger. Que se armen los pinches chingadazos. Que es en este caso este de aquí. Te damos un repertorio así de todos los juegos, de todos los audífonos, que lo estamos dejando en 2.650 soles. Y el audífono obviamente es al escoger, ¿no? Y también te damos la tacita de regalo, o si no el peluche. El peluche se nos ha acabado, que nos va a volver a llegar mañana, pero no se preocupen, vamos a dar lo que es en este caso el audífono gamer y también el peluche. También no nos podemos olvidar de la Nintendo Switch. Ese es un Nintendo. Tenemos precios desde 1.400 soles hasta 1.750 soles, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, tienes de 1.400 la que es la estándar, que es la edición batería extendida. Tienes también de 1.550, que es en este caso la OLED. Tienes también de 1.700, que es la de Splatoon, y de 1.750 la que vendría a ser la de Pokémon, ¿no? Todas completamente nuevas, selladas, con su garantía de 1 año. Y no se olviden de pedir su mica de vidrio de regalo y su muñeco de God of War o de Halo, o de Nathan Drake o de Street Fighter. ¡Diablos, señorita! También tenemos las PlayStation 4. Tenemos PlayStation 4 seminuevo, que lo estamos dejando en 1.200 soles con cualquier juego al escoger. Y tenemos un gran repertorio de juegos de segunda, que son buenos juegos. Que ahora ¿no? los vamos a ver. Exacto, lo vamos a ver. Y también tenemos juegos como el Resident 1, Resident 2, o sea, buenos juegos para todas las personas que vengan exclusivamente a Videojuegos Hans. Y también tenemos las consolas nuevas. Tenemos de 500 GB que lo estamos dejando en 1.700 soles, ¿no? Tenemos de 1.800 soles, igual todas las consolas son completamente nuevas y selladas. Tenemos la edición de Call of Duty que lo estamos dejando en 1.900 soles, completamente nueva y sellada. Esta consola es una consola la cual solamente salió en Estados Unidos y por ende normalmente se está aquí en Perú, pero es una versión última que es la versión 2215B, te viene con un código para descargar. Y tenemos los Megapad, que son consolas 10 de 10, que lo estamos dejando en 1.400 soles. Te viene con los 3 juegos y obviamente si hay un juego que no te gusta, lo puedes cambiar por otro juego de segundita que tengamos acá, pues. Tenemos también la Xbox Series S, que lo estamos dejando en 1.450 soles. Máquina completamente nueva y sellada. Recordarles, chicos, que esta de acá es la última versión porque es campaña navideña. O sea, las cajas con nueva actualización es esta de acá, que vendría a ser la Xbox Series S en 1.450. Y esta lo estamos dejando en 2.500 soles. Máquina totalmente nueva, sellada y con su respectiva garantía, que es 1 añito de garantía con boleta de venta. También tenemos un gran repertorio de accesorios, tanto mandos para Xbox Series
y también para Play 5. Por ejemplo, tenemos el mando color negro y el color blanco lo estamos dejando en 280 soles. El de Electric Ball y cualquier juego, cualquier color que sea azul o rojo lo estamos dejando en 290, y estas ediciones que normalmente están en 350 lo estamos dejando en 330 soles. Cualquiera de estas es el Mineral Camo o el de Get Straight Camo. Y también tenemos los mandos de PlayStation 5 que lo estamos dejando en 260 soles. Pero si vienen, obviamente compran la consola, se le hace un pequeño reajuste, y obviamente también tenemos de todos los colores. Tenemos en color rosado, en color celeste, rojo, negro y morado también. Y no nos podemos olvidar de Sony, de PlayStation, obviamente que hablamos del mando, ¿no? Este de aquí lo estamos dejando en 160 soles de segundita, pero con su garantía respectiva, que es ya escríbanos por interno la garantía. Y obviamente también tenemos nueva que está costándote desde 260 soles hasta 280, depende del color, ¿no? También tenemos la Steam Deck tanto de 64 GB, de 256 GB y de 512 GB. Estas consolas son consolas potentes que se están vendiendo bastante en Videojuegos Hans. Y también, si deseas, también tenemos algunos accesorios como para conectar a la tele. También tenemos la memoria de 1 TB. Ahora, esta consola lo están llevando bastante y es una última consola de última generación. Y ahora sí, mis amigos, continuando con el video, vamos a enfocarnos acá en videojuegos de PlayStation 4. Hay videojuegos de PlayStation 4 que no pueden faltar en tu colección. Así que en esta parte vamos a preguntar de algunos que necesariamente tienes que tener dentro de tu colección, como por ejemplo un The Last of Us. ¿Qué precio está un The Last of Us? Estos son de segundita, ¿no? Sí, segundita lo estamos dejando en 50 soles y nuevo en 70 soles. Genial, miren, acá tenemos... Pero obviamente que de repente me van a decir, no, pero me conviene por 20 soles, pero tendrían que ver el disco que está en óptimas condiciones realmente. Claro, y luego también tienes el Uncharted Collection, ¿no? Esa lo dejamos en 50 soles. 50 soles, genial. Ahora, importantísimo que, por ejemplo, tienes que tener también un Days Gone o un God of War 3. ¿Qué precio tienen estos? Cualquiera de los dos en 50 soles. En 50 soles, muy bien. Y luego, mis amigos, hay otro juegazo que no puede faltar en tu colección, que es este de aquí, el Red Dead Redemption, de nuestros amigos de Rockstar. ¿Qué precio tiene este jueguito? Eso lo estamos dejando en 50 soles de segundita. Sí. 50 soles. Y ojo, te lo recomiendo porque es doble disco este de aquí. Luego, ¿qué otros juegos no pueden faltar en tu colección? El nuevo Callisto Protocol. De 190 soles. 190 soles. Nuevo y sellado, pues, ¿no? Nuevo y sellado. Nuevo y sellado. Ya. Luego no puede faltar un GTA. Este sí es de segundita. ¿Qué precio tiene? 50 soles. 50 soles. Básico. Este juego sí o sí tiene que estar dentro de tu colección. Obviamente un God of War, pues, ¿no? También te lo dejamos en 50. Solo porque es el video de Galma. Increíble. Ya, 50 soles, ya saben, el God of War. Juegazo para mí, ¿ah? Lo dejamos en 70 soles. 70 soles. Juego del año. Este fue el juego del año hace un tiempo. Uf. Clásico de clásicos. Dark Souls. En 60 soles. 60 soles. Ya saben, mis amigos. Ahí está. Y luego por acá, obviamente, como ya está por salir los Resident Evil. Resident Evil. El mal está adentro de ti. También puedes conseguir aquí el Resident Evil, el 0 y el 1, ¿no? El Origin Collection. ¿Qué precio tiene? Sí. Mira, el Resident Evil 0 lo estamos dejando en 70 soles, nuevo sellado. Nuevo sellado en 70 soles, que hace poco lo acabamos en el canal en vivo y en directo. Y ahora estamos jugando el 2, que también lo puedes conseguir aquí. ¿Este qué precio tiene? En 70 soles también. 70 soles. Y ya salió también el Resident Evil 3, el remasterizado. ¿Este qué precio está? En 80 soles lo dejamos. En 80 soles. Y obviamente está por salir el Resident Evil 4, ¿no? Resident Evil. De hecho, quiero recordarles, chicos, que Videojuegos Hans es una de las tiendas que ha hecho también la reserva de lo que es en la preventa del Resident Evil 4, el remake. Quiero recordarles, chicos, que por la compra, siempre cuando salga, las primeras 5 personas o primeras 2, 3 personas que escriban o vengan a comprar, siempre le damos un polito de regalo, más una tacita de regalo y un Langer. Y no se olviden de reservar y hacer sus preventas, que lo vamos a las primeras 5 personas, de hecho, que ya están reservando. Obviamente ya me han reservado, les vamos a obsequiar, como les vuelvo a indicar, su polito, su Langer y su tacita. Uy, no lo puedo creer. Y por si acaso también hay ediciones exclusivas de PlayStation 4, como por ejemplo ahí tiene el Death Stranding de nuestro amigo Hideo Kojima. Y por acá también tiene, mire, el Cyberpunk
Sí, de PlayStation 4, miren mis amigos, ¿no? Que también vas a poder preguntar de cuánto están, miren. Y ahora mis amigos pasamos con juegos de Switch que obviamente no pueden dejar de faltar en tu colección. Por ejemplo, tenemos aquí un Fire Emblem. ¿Qué precio tiene un Fire Emblem de Nintendo Switch? 180 soles. 180 soles. Luego miren mis amigos, por acá obviamente un Xenoblade Chronicles 3. ¿Qué precio tiene? 175. 175. Obviamente tiene los Pokémon, miren. ¿Qué precio tiene? 170. 170 soles. Luego por acá también tiene un Metroid Dread. ¿Qué precio tiene este de aquí? El Metroid te dejo en 180. En 180 soles. Pero algo que también me ha llamado la atención, mis amigos, es que tiene el último juego que ahorita voy a mostrar, que es este de aquí, el nuevo que ha salido, que es el Metroid Prime remasterizado. Este juego es un juegazo, el cual recomiendo muchísimo jugarlo en la GameCube. Pero si no estás acostumbrado a esa gráfica, un poquito ya de años de mi época, y quieres jugarlo ya en una consola actual, lo puedes jugar ahora en la Nintendo Switch. Este jueguito, el remasterizado del Metroid Prime, ¿qué precio tiene? Está a 180 soles. 180 soles, lo recomiendo, es un juegazo, ¿ah? Y luego miren mis amigos, también nuevos lanzamientos. Obviamente tiene que haber un Kirby dentro de tu colección. ¿Qué precio tiene este de aquí, el Deluxe? Estamos dejando en 170 soles. 170 soles. Y un juego que también no puede faltar en tu colección es este, el Cuphead, ¿no? Juegazo que ha salido ahora edición física y que dentro lleva su manual. ¿Qué precio tiene este jueguito? Eso lo estamos dejando en 150 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chinga, what! 150 soles. Obviamente está de más decir que puedes encontrar aquí todos los Marios. Incluso también está aquí el Luigi's Mansion, miren, el 3. ¿Qué precio tiene este de aquí? 175 soles lo estamos dejando. 175. Y miren este juegazo también, el Tales of Symphonia, un RPG clásico que sí te recomiendo que lo puedas jugar. Parecido, casi similar al Final Fantasy. ¿Qué precio tiene? ¿Ah? Eso lo estamos dejando en 140 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chinga, what! Recordarles también que tenemos para PlayStation 4. También hay para PlayStation 4. Luego, mis amigos, si pasamos a la PlayStation 5, hay videojuegos que no pueden faltar en tu colección. Por ejemplo, el nuevo Hogwarts Legacy, este de aquí que es de la saga de Harry Potter. No, indudablemente, a mí personalmente no soy muy fan de la saga de Harry Potter, pero tengo que tenerlo en mi colección, obviamente. Y ojo que pesa, porque debe venir con un manual adentro. ¿Qué precio tiene? Eso lo estamos dejando en 225 soles. Recordarles, chicos, que eso cuando salió de estrenos, Videojuegos Han lo estaba dando en 235 soles. Ah, y me olvidaba, chicos. No sé, yo sé que de repente mi amigo Calmar dice que no es de su gusto. No eres una mala persona. Pero a mí sí me gusta porque yo me he leído toda la saga de Harry Potter, así que digo 100 puntos para Gryffindor. Y luego, mis amigos, dentro de tu colección obviamente no puede faltar este juego que es el Ratchet & Clank, que es un exclusivo netamente de PlayStation 5. De aquí, ¿qué precio tiene? Esa la estamos dejando en 200 soles. 200 soles. Luego por acá también tenemos un Demon Slayer, miren, de aquí. ¿Qué precio tiene? Eso lo estamos dejando en 195 soles. 195. Muchos me criticarán, pero para mí es un juegazo y no puede faltar en tu colección un The Last of Us parte 1. Y ojo, que hay nuevo y de segunda. Recordarles, chicos, que en Videojuegos Han reciben también juegos como parte de pago, pero hay un dato muy importante. Ahorita lo que es el juego de The Last of Us parte 2, tanto como la 1, se está escaseando por el tema del ha tenido pegada, lo que podría decir la serie. Entonces ahorita un poco está escaso la The Last of Us parte 1, que en este caso para Play 5, que lo estábamos vendiendo en 225. Ahorita está escaso, pero vamos a volver a traer. Ahorita tengo el semi nuevo, o sea, ni siquiera es de un usuario que me lo dejó en parte de pago y se llevó otro juego en 190 soles. Increíble. 190 soles. Y algo que me había llamado la atención, justamente lo que nos estaban comentando, es de que también tienen aquí la edición del The Last of Us parte 2 de PlayStation 4, la edición especial, y tiene varios. ¿En qué precio está ahorita? Esa lo estamos dejando en 150. Recordarles que... 150. ¡Madre de Dios! ¡Qué chinga, what! Oye, es un preciazo, ¿ah? Ah, claro.
Galmar. Obviamente los mejores precios aquí en Videojuegos Sí, Hans. y incluso viene, miren, viene con el libro y el Steelbook, así que aprovecha porque yo recuerdo que cuando esto valía más de 300 soles. Y luego por acá tiene el God of War, el Ragnarok, miren, ¿qué precio tiene este de aquí? Mira, el God of War Ragnarok nuevo sellado está en 225. Esa la tenemos abierto en 190 soles. 190 soles, mis amigos, y también tiene el Dead Space, miren, el remasterizado que ya ha salido. ¿Este qué precio tiene, ah? El Dead Space lo estamos dejando en 200 soles. 200 soles. Y uno de los mejores juegos para mí que he podido jugar en la PlayStation 5 es este de aquí, indudablemente, el Elden Ring. Miren, y no solamente lo tiene para la PlayStation 5, sino que también lo tiene para la PlayStation 4. El Elden Ring, ¿qué precio tiene? Lo estamos dejando en 160 soles, tanto como para Play 4 como para PlayStation 5. El mismo precio para ambos. Mismo precio para ambos, claro. Y por si acaso, mis amigos, no me he olvidado de Xbox, ¿ah? Así que vamos a mostrar algunos jueguitos que no pueden faltar de tu colección. Tenemos aquí el Battlefield 1. ¿Qué precio tiene? 120 soles. 120 soles. También tenemos el Black Bull. ¿Qué precio tiene este de aquí? 50 soles. 150 soles. Varios que me habían estado pidiendo los Mortal Kombat. Aquí está, Mortal Kombat Ultimate. ¿Qué precio tiene este de acá? 100 soles. 100 soles. Y luego, miren, tenemos el Call of Duty, el Vanguard. ¿Qué precio tiene? 150. 150. Ahora, si quieres más pelea, más bronca, tenemos aquí el W2K22. ¿Qué precio tiene este de acá? 195 lo estamos 195. Hay jueguitos de FIFA también que puedes encontrar aquí. ¿Qué precio tiene? dejar en 50 soles. 50 soles. Ahí está, de segundita, 50 soles. Un Plantas vs Zombies que no puede faltar. ¿Qué precio tiene? 80 soles. 80 soles. También tenemos los Crash. ¿Qué precio tienen? 110 soles. 110 soles. Y los exclusivos. A ver, ¿qué? Un Gears 5. ¿Qué precio tiene este de aquí? 150 soles. 150 soles. Miren, también tiene aquí un Steelbook. Un Fallout 76. ¿Este qué precio tiene, ah? 130 soles. Es bellísimo. 130 soles. Y también puedes encontrar el Hogwarts Legacy. A ti que te encanta tanto Harry Potter. Ahí está. Mire, ¿cuánto está este de aquí? 235 soles. 235 soles, mis amigos. Muy bien, mis amigos, y con esto hemos terminado el recorrido aquí en la tienda de videojuegos Hans, más enfocado también en el tema de videojuegos y en el Resident Evil 4 que está por venir. Ahí están los polos. Resident Evil. Ya saben que puedes comprar tu videojuego y te van a regalar tu polito. Preventa. Reserven con 50 soles. Están todos en mi Facebook y mi Instagram, por favor. Y yo les recomendaría que lo reserven porque se va a agotar netamente. Así que, mis amigos, les recomiendo que vengan aquí a Polvos Azules, primer piso, entrada por la puerta número 1. Aceptan todas las modalidades de pago, hacen envíos a provincia. Pero algo que no me canso de preguntar es, cuidado con el tema del horario. ¿De qué hora a qué hora y qué días están aperturando? Sí, chicos, recordarles, queridos gamers, que nosotros estamos atendiendo de domingo a jueves desde las 11 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Exceptuando los sábados no trabajamos, porque muchos me preguntan, los sábados, chicos, acuérdense, no trabajamos y los viernes atendemos hasta las 4:30. Pueden ubicar en el pasaje 22, tienda 4049, primer piso al costado de la puerta 1. Y si quieres tu consola retro, ya sabes que también tiene en el sótano en Donkey Games, así que ya hemos hecho video. Si no lo has visto, aquí abajo en la descripción te dejo el enlace para que puedas revisar el contenido de ese video. Y porque Videojuegos Hans te da seguridad, confianza y garantía, te lo dicen las gemelas fantásticas. Y hasta aquí llegaría el video el día de hoy, mis amigos. No te olvides de darme un like, suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Espero que esta información te haya ayudado y si te gustó, dale like. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!